Don Otón, en uno de los principios que establece los 10 mandamientos, Dios dice, no te harás dioses ajenos. Adicionalmente, la Escritura nos enseña que el que debe es esclavo del que le prestó. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. Además, la Biblia enseña que no debáis nada a nadie. Con base a esto, a la luz de la problemática de endeudamiento que estamos viviendo a nivel nacional, hace poco circuló la noticia de que aún hemos tenido que pedir un préstamo para poder pagar hasta los aguinaldos. Mi primera pregunta sería, ¿cuáles son sus propuestas para aplacar este grave problema que estamos viviendo como Costa Rica con nuestro problema de endeudamiento, déficit, etcétera, etcétera? En primer lugar, cobrar impuestos mejor y a sectores que no están pagando impuestos. Aquí hay sectores que han estado excluidos del pago de impuestos, a veces por intereses políticos, porque financian campañas políticas, y nosotros vamos a ser rigurosos en el cobro de los impuestos existentes y tratar de que nos aprueben legislación para cobrar nuevos impuestos. En segundo lugar, por el lado del gasto, tenemos que eliminar el gasto que se va en corrupción, en desperdicios, en abusos tremendos que se dan en Costa Rica como en toda América Latina, pero que en mi país se han venido incrementando de manera astronómica. En tercer lugar, vamos a administrar el Estado con mayor eficiencia. Hoy día los costos promedio de los servicios que presta el Estado tienden a ser elevados porque hay duplicidades. Hay como 14 instituciones que tienen que ver con el tema de la vivienda, por ejemplo, hay como 13 o 14 instituciones que tienen que ver con el tema de la seguridad ciudadana. Todo esto implica pagando jerarcas y a veces descoordinaciones entre las instituciones. La otra cosa que vamos a hacer para reducir el gasto y liberar recursos para hacer muchas de las cosas que tenemos que hacer y evitar este endeudamiento excesivo es nombrar jerarcas con capacidad gerencial. Usted está aquí porque usted sabe de televisión y conducir entrevistas. El que administra una finca de frijoles sabe de frijoles, cuándo hay que sembrarlos, cuándo hay que abonarlos, cuándo hay que deshiervarlos, cuándo hay que aporrearlos, cuándo hay que, etcétera. Para estar en estas instituciones del Estado hay que saber de administración, hay que saber de los temas atinentes a la institución. En Costa Rica se nombra mucha gente para pagarle el favor de la campaña y después la administración es muy ineficiente y nos cuesta mucho todo. Y luego debemos gastar la plata en lo que debe gastarse y de esa manera desperdiciar. Aquí, por ejemplo, se gasta dinero destinado a la pobreza, no se gasta en los sectores de menores ingresos, sino en los amigos de los políticos. Y sigue la pobreza y se gasta dinero que no cumple con su función. Entonces, todas estas actividades nos permitirán a nosotros ahorrar recursos y gastar donde hay que gastar. Ya nosotros hemos demostrado en nuestra gestión legislativa, en mi gestión ministerial y diputadil, que se pueden reducir los gastos dramáticamente sin afectar las funciones del Estado. Voy a hacerle el pase ya a don Jonás para que pueda formular también preguntas. Don Otón, este tema para nosotros en Enlace es como muy importante, esto de la deuda, ¿verdad? Porque la Biblia es muy sabia y cuando uno se endeuda, uno se vuelve esclavo del que le prestó, y por eso entidades internacionales como el Fondo Monetario, y yo de esto no entiendo mucho, pero después entonces vienen a establecernos las políticas que nosotros debemos de seguir, y bueno, o hacemos lo que nos dicen o no nos siguen desgraciadamente prestando. Que por otro lado yo pienso que de alguna forma está bien, porque si yo tengo un familiar y me dice, mira, préstame una plata para esto, yo para ayudarlo se la presto, pero si después veo que la usó mal, que se la tomó o que la despilfarró, cuando me vuelva a pedir plata prestada, yo le digo, mira, sí te la presto, pero le tengo que poner ciertas condiciones también, y entonces nos vamos volviendo pues dependientes de otra persona. ¿Será posible? Y a mí en los países yo me he dado cuenta como que no quiebran las empresas, y si una empresa está mal, no puede pagar, quiebra, cierra, y no pasa lo mismo con el país, aunque la situación sea difícil. ¿Usted cree que sea posible que Costa Rica o nuestros países latinoamericanos puedan llegar a no tener una deuda pública y una deuda internacional y trabajar específicamente con lo que entra por impuestos o qué sé yo, ¿verdad? Y solamente sujetarse a ese presupuesto? Gracias, don Jonás, y un saludo a usted y a su señora.
el endeudamiento cuando se hace para invertir en actividades productivas no es malo. Digamos, cuando una persona se endeuda para viajar a España, esa persona solo quiere ser pobre el resto de su vida. Pero si se endeuda para comprar un vehículo de trabajo o para comprar una finca, mientras el trato no sea absurdo, tiende a ser positivo. Entonces, un país cuando se endeuda para invertir en carreteras, en represas, en la educación pública, en la salud, no está cometiendo un serio error. Lo ideal sería financiar eso con los flujos de caja de los ingresos públicos. Lo malo en Costa Rica, don Jonás, es que el país está incrementando la deuda para financiar gastos corrientes, para financiar desperdicios, para financiar consultorías por millones de dólares que no le dan nada al país, porque son personas que se nombran para pagar favores de campaña. Se están endeudando para financiar una campaña de las más caras que se han visto en la historia de este país, de imagen del gobierno en los últimos años. Se están endeudando para tener un montón de asesores ahí pagados que no en realidad cumplen ninguna función para el Estado. Y eso es lo malo. Digamos, entonces lo malo no es solo el endeudamiento. Lo malo es para qué se endeuda una familia, para qué se endeuda un país, y de ahí que la preocupación de ustedes sea totalmente correcta, porque la estructura del endeudamiento en Costa Rica se origina en actividades que no son productivas, actividades totalmente evitables, actividades que en realidad no le dan nada a Costa Rica. Don Otón, y yo tenía otra pregunta, y es específicamente con respecto a la familia. Hace unos años, cuando estábamos más jóvenes, nadie tenía tarjeta de crédito, nadie se endeudaba. La mayoría de los costarricenses sabíamos vivir con lo que teníamos y no era normal ir a comprar al mall ni comprarse ropa cada rato, pero todo lo que la sociedad actualmente ha creado con respecto al consumismo ha hecho que las familias costarricenses todas tengan 2, 3 tarjetas de crédito y estén endeudadas. ¿Habrá alguna manera a nivel gubernamental de limitar esto para que las familias comunes y corrientes no lleguen al grado de endeudamiento que están llegando, por la mayoría por cosas superfluas, por la gran cantidad de propaganda con respecto al consumismo, me parece a mí? Hay dos cosas que pueden hacer los gobiernos y que haremos nosotros, si Dios quiere, a partir de mayo. Una, el ejemplo de la austeridad. Poner rigores y ser austero, como lo ha practicado nuestro partido. Usted sabe que nuestros diputados no viajan al exterior con plata de la Asamblea Legislativa, no comen ni toman licor a costa de la Asamblea Legislativa, del presupuesto de los costarricenses, no se montan en vehículos ni utilizan choferes de la Asamblea Legislativa, menos avionetas y pilotos. Nuestros diputados tienen un límite de asesores, no pasan de 3 en promedio. En gobierno, por supuesto que pondríamos en práctica una política de austeridad. Yo nunca he andado con choferes pagados por el Estado, ni con guardaespaldas, y desde el gobierno vamos a ser austeros. Cuando fui ministro también practicamos una austeridad, la que es obligatoria porque los recursos no son de los gobernantes, son de quienes pagan impuestos y de los destinatarios del gasto público. Entonces la primera tarea que podemos hacer es enseñar que el consumismo y el derroche son malos, con el ejemplo, que tiende a ser la forma más poderosa de enseñar. Y la segunda, doña Juanita, haciendo campañas. Estos gobiernos gastan en Costa Rica miles de millones de dólares o de colones, promoviendo la imagen de los jerarcas, anunciando que hicieron una carretera, anunciando que hicieron una clínica de salud. Nosotros vamos a gastar dinero en campañas de información, y esta va a ser una de las campañas que nosotros impulsaremos, a enseñar a la gente a ahorrar. Una tarjeta de crédito es un mecanismo de pago, no una herramienta de endeudamiento. Quien la utilice como herramienta de endeudamiento comete un severo error, porque es el endeudamiento más caro, es decir, es una tontera financiera de padre y señor mío, porque son las tasas de interés más altas que hay en el mercado. Si se van a endeudar, mejor vayan a un banco. Y la tarjeta debe verse como eso, una herramienta de una forma de pago, que bien utilizada más bien significa ganar dinero, porque si usted nunca paga intereses, más bien le están prestando gratuitamente, a veces por un mes. La primera compra que usted hace a inicios del mes sería un préstamo que le hace a alguien más a 0% de interés. Entonces, bien utilizada la tarjeta es un buen negocio, pero cuando la gente empieza a endeudarse con la tarjeta, ya se equivocó totalmente. Y eso tenemos que informárselo en campañas con los recursos del Estado a la gente.